Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa, director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Doctor Gil Domínguez, no lo veo. ¿Está? Sí, acá estoy. Ah, muy bien. Andrés, le doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Mi punto de exposición se va a referir a un tema particular, que es la compatibilidad existente entre el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando el Estado argentino ratificó dicho instrumento internacional, realizó una reserva y 3 declaraciones interpretativas. En el campo del derecho internacional se discute, o se ha discutido, cuál es la diferencia entre una reserva y una declaración interpretativa, si son iguales o son distintas. Las reservas implican que un Estado le avisa a los demás Estados que han ratificado un tratado que con respecto a alguna de los artículos por los cuales se ha obligado, queda desobligado o desvinculado jurídicamente con respecto al resto de los Estados y no podrá ser demandado por un incumplimiento respecto de esos artículos que hace reserva. Las declaraciones interpretativas implican que un Estado realiza una opción interpretativa entre varias de las que tiene a disposición respecto de alguna de las normas de un tratado. Es decir, hay diferencias entre reservas y declaraciones interpretativas. En lo que no hay ningún tipo de diferencias entre ambas es que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados establece en el artículo 19 que las reservas y las declaraciones interpretativas no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado. ¿Y quién establece el objeto y fin del tratado? Primero, la textualidad, y en segundo lugar, los órganos que los interpretan y los aplican. Esto lo establece la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que es el Tratado de los Tratados, en el artículo 19, inciso C, con respecto al objeto y fin del tratado, y el artículo 31, inciso C, con respecto a quienes tienen la capacidad de establecer el objeto y fin del tratado. Entonces, en este punto, nosotros nos tenemos que interrogar: ¿quién tiene la capacidad para determinar el objeto y el fin del Tratado Convención sobre los Derechos del Niño en relación a la declaración interpretativa que hizo el Estado argentino con respecto al artículo 1, que estableció que se entendía como niño o niña adolescente a partir del momento de la concepción y hasta los 18 años, en relación o vinculado con el derecho de las mujeres y las personas gestantes de interrumpir voluntariamente el embarazo? Entonces, una primera opción es que nosotros digamos que quien determina el objeto del fin del tratado son 10 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en el ámbito de los derechos del niño, niña y adolescentes, elegido por la mayoría absoluta de los Estados partes presentes y votantes en la sesión respectiva habilitada con un quórum de 2/3 de la totalidad de los Estados partes, que tienen como competencia expresa formular sugerencias y recomendaciones generales a los Estados partes a partir de los informes presentados por estos y elevado esto a la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta es una primera alternativa. La otra alternativa es que quien define el objeto y el fin del tratado es un conjunto de prestigiosos juristas argentinos que determinan cuál es el objeto y el fin del tratado. He escuchado en este sentido a Sagüez, a Geli, a Garat, a Vítolo, me imagino que Alberto Bianchi va a estar en la misma línea. Entonces, frente a estas dos alternativas, ¿quién determina el objeto y fin del tratado con respecto al proyecto de ley que estamos discutiendo? Me parece que indudablemente, y sin ningún tipo de objeciones, es el Comité de los Derechos del Niño. Bueno, ¿qué ha dicho el Comité de los Derechos del Niño? No en observaciones generales como la 4 y la 20 del año 2003 y del año 2016. ¿Qué le ha dicho el Comité de los Derechos del Niño al Estado argentino en los informes particulares por país del año 2010, 2016 y 2018? O sea, en 3 oportunidades, realizando una interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño respecto al Estado argentino, vinculado
al derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir voluntariamente el embarazo. Le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto. Le ha dicho que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal. Le ha dicho que debe garantizar el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y atención posterior de aborto, asegurándose de que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta en el proceso de decisión. Le ha dicho al Estado argentino que cumplió con la Convención sobre los Derechos del Niño al dictar oportunamente la Corte Suprema de Justicia el caso Falk. ¿Qué ha hecho el Estado argentino una vez que ha recibido estos informes particulares? Reitero, no observaciones generales, informes particulares vinculantes respecto del Estado argentino. ¿Qué ha hecho el Estado argentino? Los ha acatado. No ha hecho ninguna manifestación frente a Naciones Unidas, no ha hecho ninguna expresión por los canales diplomáticos en torno de o expresando que en estos informes se estaba violando o desconociendo de la declaración interpretativa realizada por el Estado argentino oportunamente. Con lo cual se le aplica al Estado argentino la teoría de los actos propios o el principio de Stoppel respecto de que existe una conducta del Estado argentino frente a la comunidad internacional de aceptación que es compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, un proyecto de ley como el que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Me parece que es un claro ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que este proyecto no solamente no es incompatible con el mismo, sino que implica el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino oportunamente y que por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina, en las condiciones de su vigencia de los tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional, también es parte del derecho interno esta compatibilidad convencional. Compatibilidad convencional en sede internacional y compatibilidad convencional en sede interna. De esta manera, creo que nos queda a todos claro que desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño no hay ningún tipo de incompatibilidad o de inconvencionalidad respecto al proyecto que se está discutiendo. Al contrario, estamos honrando el derecho a la vida, a la salud y a la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres que ejercen los derechos que están previstos por estos instrumentos internacionales en garantía del pluralismo y en garantía de la igualdad y la no discriminación. Muchísimas gracias.